En este video trataremos de resolver este ejercicio, que es un ejercicio mixto. Vamos a comenzar con la resistencia equivalente y para eso primero tenemos que darle nombre a los nodos, ¿verdad? Tenemos esta cantidad de resistencias y una fuente de alimentación de corriente directa. Vamos a nombrar como este nodo el número 1. Este sigue siendo número 1, significa no sigue siendo el mismo conductor. Y este aquí sigue siendo el número 1. Por ejemplo, aquí salta y este ya sería el nodo 2. Todo esto que está aquí sería el nodo 2. Si salta para acá, este sería el nodo 3. Este sigue siendo 3, 3, 3. ¿Verdad? Entonces todo esto es 3. Entonces el circuito tiene nada más 3 nodos. ¿Verdad? 1, 2 y 3. ¿Ok? Ya teniendo los nodos podemos empezar con los circuitos de reducción, ¿no? Serie paralelo. Entonces podemos observar, aquí tenemos dos resistencias que están en una configuración en paralelo. La resistencia 4 tiene la terminal 1 y 3 y la 5 la 1 y la 3. Y no hay otra que tenga la misma característica, por lo tanto, este es un circuito en paralelo. Aparte también vemos que aparte de este hay otro paralelo, estas dos resistencias, porque R2 tiene 2 y 3 y R3 tiene 2 y 3, también es un circuito paralelo. ¿Verdad? Y así podemos comenzar nuestro ejercicio, ya sea que hagamos primero este o después este. ¿Ok? Pero no se confundan, son paralelos totalmente diferentes, ¿no? Si fijan, aquí es 1 y 3 y aquí es 2 y 3. Entonces la diferencia que este es el nodo 1 y este es el nodo 2. Si no existiera esta resistencia, sí sería un paralelo completo, pero nomás por esta resistencia hace la diferencia. Entonces nuestra primera instrucción de este circuito sería hacer un paralelo de la resistencia 4 y la 5. Después, como segunda opción, voy a hacer este otro paralelo, ¿no? Paralelo R2 y R3. Después de que yo termine este paralelo, yo podría tener un circuito en serie con R1. O sea, el arreglo 2 como tercer punto, yo tendría un circuito serie, ¿verdad? Que sería la resistencia 1 con el arreglo 2, ¿sí? Y como último paso sería el paralelo de los arreglos, el arreglo 1 que hice al inicio y del arreglo 3, 1 y 3. Y estos serían nuestros valores, ¿no? Haciéndolos en la calculadora, este me da 4 ohms, 1.2 ohms, 5.2 ohms y 2.260 ohms. Recuerden que estos pasos ya saben, ¿eh? Paralelos son las inversas. Es la inversa de R4, la inversa de R5 y la sumo y la inversa de todo. Cuando son paralelos, ¿va? Inversa de R2, inversa de R3 y la inversa total. Y en serie se suman. Para el otro de las inversas, etc. Son reglas anteriormente vistas. Eso sería, a lo mejor para que se entienda más, se podría hacer los dibujos, ¿no? Por ejemplo, el primer paso sería una fuente de alimentación, ¿ya? En donde me quede lo siguiente, una resistencia, después los paralelos R2, R2, R3, aquí sigo estando aquí, y esto sería mi arreglo 1, ¿no? ¿Sí? Ese sería nuestro primer circuito del primer paso, ¿no? Voy a hacer este arreglo y después me quedaría este empaquetado, ¿no? Entonces ya el circuito me quedaría así.
una fuente de alimentación, una resistencia, bueno, esta sigue siendo la R1, esta seguiría siendo la R1, y aquí ya sería mi arreglo número 2. Y aquí estaría el arreglo número 1. ¿Ok? Y por último, bueno, todavía faltaría hacer este serie, ¿no? Tendría yo una resistencia así que sería el arreglo 3 y enfrente el arreglo 1. Y después el último, el paralelo, ¿no? Mi fuente de alimentación y mi resistencia. Ya sería mi resistencia total, ¿no? Que sería el arreglo 4 de la resistencia total. Y esos serían los 4 pasos que realicé. Si me preguntan, ¿puedo hacer primero el arreglo 2 como arreglo 1? Sí, no pasa absolutamente nada, nomás que respeten quién es el que se hizo serie, ¿no? Sí. Entonces no hay, en paralelos puede ser que yo haga primero uno y después haga el otro, ¿no? Entonces es importante que así sea. ¿Ok? Bueno, entonces la resistencia total de este circuito es de 2.260 ohms. ¿Sí? Esa es mi resistencia total. Si me pidieran la resistencia total nada más, este sería hasta lo que tendría que hacer. Entonces todo esto que hemos hecho son circuitos equivalentes, ¿no? En resistencias. Ahora vamos a resolverlo, ¿no? Calcular todos los valores del circuito con las leyes de Ohm, leyes de Watt y las reglas de características eléctricas de circuitos series y paralelos. Para eso podemos hacer la tablita, ¿no? Vamos a hacer la tablita. Entonces tendríamos resistencia 1 de 4 ohms, tendríamos resistencia 2 de 2 ohms, resistencia 3 de 3 ohms, resistencia 4 de 6 ohms, resistencia 5 de 12 ohms. Y vamos a poner aquí resistencia total. ¿Sí? Entonces tendríamos esos valores. ¿Sí? Y podría yo calcular B1 y 1 y la potencia 1. B2 y 2 y la potencia 2. B3, corriente 3, potencia 3. B4 y 4, potencia 4. B5 y 5, potencia 5. Voltaje total, resistencia total y corriente total y potencia total. Todo mi circuito, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a calcular. De tal manera que yo ya tengo el voltaje total son 10 volts. La resistencia total la que acabamos de calcular, 2.260 ohms. La corriente total estaríamos calculándola y potencia total también. Okay, voy a hacerlo aquí, ¿no? Entonces todo lo vamos a hacer con ley de Ohm. Voltaje, resistencia por corriente. Van a ser nuestras ecuaciones. De aquí ya tengo voltaje y tengo resistencia, voy a calcular corriente, ¿no? O sea, de la ley de Ohm. Esto es ley de Ohm. Entonces corriente sería voltaje total sobre resistencia total. 10 volts entre 2.260 ohms. ¿Sí? Esa operación 10 sobre 2.260 nos da un valor de 4.424 amperes. Y vamos a ponerla en la tabla, ¿no? 4.424 amperes. Y podemos calcular una vez la potencia. La potencia por ley de Watt es voltaje por corriente. Puede ser I cuadrada R o puede ser V cuadrada sobre R. Lo hacemos a ley de Watt, ¿no? Cualquiera de esas ecuaciones podemos usar. Podemos ponerle
la potencia total como la I cuadrada, la total cuadrada por R total. 4 amperes al cuadrado por 2.260 ohms. Entonces la potencia total 4.424 por 2.260 daría una cantidad de 44.232 watts. ¿Sí? Entonces aquí la ponemos en una tabla. 44.232 watts. Ya tenemos voltaje, corriente, potencia, resistencia total. Vamos a empezar a calcular los otros valores, ¿no? Ok. Bueno, para eso vamos a analizar. Ya tenemos una corriente total que va a pasar por aquí. ¿Sí? Vamos a analizarlo. Sí, aquí va a haber una corriente total en este circuito. Esa misma corriente total entra aquí. Y en esta corriente total, cuando entra en estos dos arreglos en paralelo, se divide en corrientes separadas, ¿no? La suma de esas dos me da la total. Por lo tanto, no puedo calcular ningún valor, ¿verdad? Lo que sí puedo observar en este circuito es que tenemos un voltaje que le cae al arreglo 3 y al arreglo 1, ¿verdad? Así como le cae a la resistencia total, podemos calcular su corriente total, pero hasta ahí. Pero aquí, en un paso antes de esta, tenemos dos resistencias y el voltaje es el mismo. O sea, el voltaje en el arreglo 3 es de 10 volts, o sea, son los 10 volts iniciales. Y el voltaje en el arreglo 1 son 10 volts. ¿Ve? Y puedo atacar el problema de, de arreglos, ¿no? O sea, yo haría lo siguiente, ¿no? Voltaje total, que es de 10 volts, es igual al voltaje del arreglo 3 y es igual al voltaje del arreglo 1. ¿Sí? Estos son iguales porque existe una característica que es paralelo, ¿no? En esos arreglos. Aquí están estos dos arreglos, arreglo 1 y arreglo 3. Y es paralelo a la fuente de alimentación. Por eso este voltaje se le transfiere a cada uno de los arreglos, por tener los mismos nodos, ¿no? Aquí es el nodo 1 y aquí es el nodo 3. Entonces al arreglo 3 y 1 tienen el nodo 1 y 3. Los dos arreglos, ¿no? Entonces después podemos analizarlo por arreglo, ¿no? Ya sería cuestión de irlo viendo paso por paso, ¿no? Entonces vamos a irlo analizando. Por lo tanto, primero puedo agarrar el voltaje en el arreglo, ¿no? Por ejemplo, voltaje en el arreglo 1, o sea, este es el que voy a analizar. Tiene un valor de 10 volts. La resistencia del arreglo 1, ¿cuánto vale? El arreglo 1 vale 4 ohms, lo que habíamos calculado, ¿no? Anteriormente, ¿no? Aquí tenemos este cálculo de 4 ohms. Y nomás me faltaría preguntarme cuál es la corriente, ¿no? De ese arreglo. Pero la pregunta es, ¿me servirá calcular la corriente del arreglo 1? No, porque si yo calculo la corriente, me voy a la idea de el arreglo 1 cómo está configurado y me voy al siguiente circuito, ¿no? Sí, ese es el arreglo 1. Entonces me voy a este arreglo 1 y termino aquí y al final termino en el inicio. Son dos resistencias que están en paralelo. Entonces al momento que yo calculo el arreglo aquí se van a separar en dos corrientes diferentes. Entonces ya no lo voy a hacer. Pero la pregunta del millón, ¿verdad? Sería, tengo el voltaje que le entra al arreglo número 1, pero este circuito es paralelo, por lo tanto el voltaje que le entra al arreglo número 1 le entra directamente a las dos resistencias. Por lo tanto, ya tenemos un detalle, que esto va a ser igual al voltaje 4 y al voltaje 5.
¿sí? Voltaje 4 y voltaje 5, porque están en paralelos a ese arreglo. Por lo tanto, el voltaje 4 vale 10 volts y el voltaje 5, 10 volts. Entonces, esto lo hice para que se den cuenta que no necesariamente tengo que calcular la corriente del arreglo 1 porque de nada me va a servir, ¿sí? De nada me va a servir porque al final de cuentas va a ser la corriente que está aquí. Si la necesitara, pues sí la calculo, ¿verdad? Pero no, para nada me va a servir esa corriente de ese arreglo. Si yo la calculara, me serviría para corroborar que sumadas las dos resistencias de R4 y R5 en corrientes, me debe dar la corriente del arreglo 1. Pero para los motivos de esta tabla, con este valor la hacemos, ¿sí? Por lo tanto, de aquí ya tenemos dos valores y podemos calcular todo lo demás, ¿no? ¿Verdad? Entonces, I4 pues va a ser B4 sobre R4, 10 volts sobre 6 ohms. Eso me da una cantidad de 1.66 amperes. Aquí, 1.666 amperes. El I4. Podemos calcular una vez la potencia 4. I4 al cuadrado por R4. Sería 1.666 amperes al cuadrado por la resistencia de 6 ohms. El P4 me da un valor de 16.653 watts. ¿Sí? Aquí 16.653 watts. Ya tengo valor de B4. Lo mismo voy a hacer para B5, ¿no? I5 sería los B5 sobre R5. 10 volts sobre 12 ohms. 10 sobre 12. Me da una cantidad de 0.833 amperes. ¿Sí? Entonces 0.833 amperes. La potencia 5, pues pongo I5 al cuadrado por R5. 0.833 amperes al cuadrado por 12. La potencia 5 da un valor de... A ver, denme chance. Cerró la calculadora. Aquí está. 0.833 al cuadrado por 12. 8.33, 26 pues 33, 33, ¿verdad? 8.333 watts. ¿Sí? Ese sería el I5, ¿no? Vamos a ponerlo aquí. 8.333 watts. Ya tenemos esos datos de la tabla, ¿no? ¿Qué podemos continuar? Recuerden que nada más analizamos estos dos casos, ¿verdad? El voltaje en el arreglo 3, este sí me conviene analizarlo. Ahora analizaría esa situación, o sea, voltaje en el arreglo 3. Me dice que el voltaje en el arreglo 3 vale 10 volts. Si yo analizo el voltaje del arreglo 3, el arreglo 3 ya es el serie de estos dos. O sea, es de estos tres completamente como un paquete, o sea, es este. El arreglo 3. Y ahí sí me convendría analizarlo porque sería resistencia del arreglo 3, 5.2 ohms. Los 10 volts y sí me conviene calcular cuánto vale el arreglo, la corriente del arreglo 3. Entonces, la corriente del arreglo 3 va a ser igual a voltaje del arreglo 3 sobre la resistencia, ¿no? 10 volts entre 5.2 amperes. ¿Sí? 10 volts entre 5.2 amperes
ese resultado me da 1.923 amperes. ¿Sí? Este corriente es la que pasa por el arreglo número 3. Pero analizamos el arreglo 3, ¿qué es? El arreglo 3 es una configuración, está en este caso, de R1 con arreglo 2 y esto está en serie. Por lo tanto, la corriente que esté en el arreglo 3 es la misma corriente que le entre al serie completo. Por lo tanto, es la corriente en R1 y la corriente en el arreglo 2 directamente. ¿Sí? Por ser un circuito en serie. Por lo tanto, este resultado que está aquí va a ser igual a la I1 y va a ser la corriente del arreglo 2. Por lo tanto, vamos a analizar la I1. Aquí la tenemos. Entonces, la I1 tiene un valor de 1.923 amperes. ¿Sí? Por ser un circuito serie, ¿verdad? Pasó eso. Y ya con los datos que nos acaban de dar, ¿verdad? Yo puedo calcular el valor de B1, ¿no? Aquí en esto. Entonces, aquí lo voy a hacer. B1 va a ser igual a resistencia 1 por I1. La resistencia 1 es de 4 ohms y la I1 es la que acabamos de calcular, 1.923 amperes. El voltaje 1 tendría un valor de 14.791 watts. Digo, no, me estoy equivocando. Sería 4 por 1.923, sería 7.692 volts. Sí, 4 por 1.93. Y la potencia 1, B1 por I1, sería los 7.692 volts multiplicado por la corriente, que sería 1.923 amperes. La potencia sí da los 14.791 watts. ¿Sí? Entonces el voltaje y este es la potencia, ¿no? Entonces el voltaje aquí es de 7.692 y la potencia es de 14.791 watts. Ya tendríamos resuelto todo lo de la resistencia 1. ¿Sí? Nada más nos faltaría B2 y B3, ¿verdad? Que sería el paralelo, pero no, ya nomás analizamos el siguiente caso, que sería esta corriente de aquí. ¿Qué sucede ahí? O sea, I2 del arreglo 2 tiene un valor de 1.923. ¿Sí? Entonces la resistencia del arreglo 2 es de 1.2 ohms. Entonces ahí sí tengo corriente, tengo resistencia, calculamos voltaje en el arreglo 2. Y el voltaje del arreglo 2 sería la resistencia por la corriente. ¿Sí? Es lo que tenemos que calcular. Por lo tanto, voltaje en el arreglo 2 sería 1.2 ohms por 1.923 amperes. Voltaje en el arreglo 2 nos da un valor de 2.307 volts. ¿Sí? Del voltaje en el arreglo 2. Pero como el voltaje del arreglo 2, el arreglo 2 son dos resistencias en paralelo. Por lo tanto, el voltaje del arreglo 2 totalmente cae en las dos resistencias. Por lo tanto, esto es igual a B2 y es igual a B3 por ser paralelo. ¿Sí? B2 y B3 por ser paralelo. Entonces ya tendríamos los últimos valores, ¿no?
2.307 volts y 2.307 volts. ¿Sí? Y además calculamos lo que nos esté faltando, por ejemplo, I2, B2 sobre R2, 2.307 volts entre 2 ohms, lo que sería I2. Nos da un valor de 1.153 amperes, la I2. Una vez puedo calcular la potencia 2 como 1.153 amperes, que sería I cuadrada por R, por 2 ohms. Este valor me da 2.658 watts en I2 y potencia 2. Entonces, 1.153 amperes y 2.658 watts en la 2. En la I3, el I3 lo calculamos como voltaje 3 entre resistencia 3. Entonces, 2.307 volts entre 3 ohms. Esto nos daría 0.769 amperes. Y la potencia 3 es I cuadrada, 0.769 amperes al cuadrado por 3 ohms. Y eso nos da 1.774 watts. Entonces tenemos estos dos resultados. Entonces I3 es de 0.769 amperes y 1.774 watts. ¿Sí? Y ya tenemos todo resuelto, ¿no? Toda la tabla de mi circuito. ¿Sí? Total, ¿no? Y ustedes pueden hacerle las comprobaciones, ¿no? ¿Sí? O sea, los voltajes B4 y B5 pues deben ser los mismos, valen 10. B2 y B3 deben ser iguales por ser paralelo. La corriente de I4 y 5 sumadas, debe ser sumadas con la I1, me da la total. O sea, I4, I5 y la I1 me darían la I total. Esa es una manera también de comprobarlo. I2 y I3 me deben de dar la I1. I2 y I3 me deben de dar I1. Y sí se ve que de los 1.92. Y por ejemplo, I1, como les decía, I1, I4 y I5 me deben de dar los 4.424. Entonces se le aplican las reglas nomás para comprobar que todo esté bien. Sumo todas las potencias. P1, P2, P3, P4, P5 y debe de estar dándome casi los 44.232 watts. ¿Sí? Esta es la potencia total, quiere decir que eso es lo que se consume, ¿no? Ok, este sería el circuito ya resuelto para que lo practiquen. Vuelvo a comentarles, ¿verdad? Si ustedes utilizan, por ejemplo, I5 al cuadrado por R5 o en lugar de B5 por I5 o B5 sobre B5 al cuadrado sobre R5, o sea, va a haber variaciones por los decimales, ¿no? Si ustedes agarran todos los valores de los decimales de las corrientes, todas las potencias les va a dar igual, pero depende de la ecuación, pero no debe de variar más de 1% de error, entonces más chequenlo, por si de repente dicen, es que yo agarré una ecuación de la potencia, ¿verdad? De todas estas opciones que hay, y yo agarré otra y nos dio diferente, y es que el error incide en la operación, no en que esté mal la ecuación, pero sí deben de estar muy cercanos los valores, o sea, un error no debe de, cualquier error cambiaría esto, muy notable. Entonces no puede haber más de un por ciento de error más o menos. ¿Ok? Así se va a estar calificando. Nos vemos en el próximo video.